gobernar mi situación? ¿Quién sanaría a este pobre peregrino? ¿Quién más podría gobernar mi decisión? ¿A quién iría en angustia y dolores? ¿Quién podría controlar mi situación? ¿Quién sanaría a este pobre peregrino? ¿Quién más podría gobernar mi decisión? Tres, dos, uno. Para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, la Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Un mensaje de vida, un mensaje de esperanza que queremos compartir contigo en esta tarde, como todas las tardes. Darle gracias al eterno Dios por esta oportunidad. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad en la provincia de Córdoba, Argentina. Bendita República Argentina. Estoy saludando, estoy dándole la bienvenida a mis hermanos. Ahí ya está la provincia de San Juan. Carolina, te saludo, te bendigo. A la familia Leo, querido Leo, también saludarte y bendecir a todos nuestros hermanos de la Quejilá, de la congregación de la localidad de La Bebida, en el departamento al oeste de la provincia de San Juan, departamento de Rivadavia. Les saludo, mis hermanos, a mis amigos en la provincia de San Juan, familia querida en la provincia de San Juan. Ahí está Carolina, nos dice bendiciones, siervos, hermanos. Muy buenas tardes, shalom, shalom, querida Caro, para cada uno de los hermanos y los amigos, para la familia, recién decía. Y ahí está Carolina, nos está escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Estamos donde vos estás. Esa es la idea de que la palabra Mateo capítulo 24 habla de esos acontecimientos finales, y entre esos acontecimientos finales figura la predicación del Evangelio a los confines de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia, la predicación del Evangelio, las 24 horas del día, las buenas noticias, la Torá, la palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos prepara, que nos capacita. ¿Para qué? Dice 2 Timoteo 3:16, para que todo hombre, genéricamente hombre y mujer, sea preparado, capacitado para toda buena obra. Así que saludo a mis hermanos, siempre lo quiero saludar a Walter Box, un saludo grande, un abrazo grande. Chumín también, que envían mensajes ahí por Messenger, así que saludarlos y bendecir a todos mis hermanos y amigos en la provincia de San Juan, vecinos también de la localidad. Ahí lo tengo a Walter, muy buenas tardes, aquí está Walter reportando sintonía. Te saludo, Walter, un abrazo grande. Saludaba recién también, decía Chumín, ahí un amigo de la calle Reconquista y Meglioli en el departamento de Rivadavia, también de muchos años de nuestra infancia.
recuerdos hermosos ahí en la provincia de San Juan, pero lo tengo a Carlos Gorosito, aquí cerca nomás. Estancia Vieja está diciendo presente cada transmisión que realizamos. Silvia Salazar y Carlos Gorositos, hermanos y amigos de hace muchos años, desde que llegamos a la provincia de Córdoba. Ahí estuvimos compartiendo tiempo con nuestros queridos hermanos Silvia y Carlos. Nos dice Carlos: bendiciones, pastores amados, una tarde bendecida para escuchar la palabra de Dios. Silvia está en Córdoba, hoy se bautiza Vero. ¡Ah, qué bueno! Vero se bautiza en Córdoba, entonces la ciudad, dice su hija. Bendiciones para nuestros hermanos, el pueblo del Señor se va engrosando. Muchas personas están viniendo al arrepentimiento, están buscando de la presencia del Señor, de las instrucciones. Yo era una persona que decía: yo no necesito de Dios, porque era joven cuando me lo presentaron en el año 82. Walter nos dice: siempre listo. Ahí está. Nene dice: siempre listo para escuchar la palabra. Muchas gracias, querido Walter. Un abrazo grande. Las más ricas bendiciones para tu vida. Decía que yo era una de esas personas que tal vez en estos tiempos y en otros y en muchos tiempos dicen: yo no necesito de Dios, todavía no necesito de Dios. La tengo a Betty Riveros, también de la provincia de San Juan. Esta mañana estaba mirando una foto de mis hijas y bueno, ahí está Betty Riveros de la provincia de San Juan. Comparte, que también saluda. Familia querida Betty, te mando un gran abrazo, las más ricas bendiciones. Que el Señor bendiga tu vida, conceda los anhelos del corazón. El hombre ve lo externo, ve lo exterior, la apariencia, pero el Señor nos ve mucho más adentro de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Así que un abrazo grande, querida Betty Riveros, de la provincia de San Juan. Así es, hermano, personas que dicen: no, o porque tengo todo. Alguien decía: ustedes me van a hablar de la gente que está en necesidad, que los que están enfermos. Para eso es el Evangelio, para los que están enfermos, los que están solos, los que están en angustia. Y yo le decía: es para todos. Se abrió una puerta a través del Mesías, de Jesucristo, para que ingresen. Ahí se está bautizando una hermana Verónica, de acá cerca nomás, dando un paso de fe. Y eso es justamente lo que el Eterno quiere, que dispongamos nuestro corazón, que caigamos rendidos a la palabra, a su presencia, y que el hombre se dé cuenta que sin Dios, la Biblia dice: el que tiene a Cristo, al que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso dice la palabra del Señor. Por eso debemos ser sabios y tomar aún, mientras tengamos vida, tenemos la esperanza, tenemos la oportunidad de tomar una decisión por Cristo, porque la vida es un flash. Acuérdese, lo dice, y también Pedro: se seca la flor, la planta, la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que hay que ser sabios y pedirle justamente al Eterno sabiduría. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento en la vida de Moisés cuando ha salido de Egipto después de esos 430 años. Comienza el peregrinaje por el desierto. ¿Se acuerda el Mar Rojo, cómo fue abierto, el Mar de los Juncos? Dice la Biblia. Fue abierto y ahí pasaron, y les espera, ¿sabe qué? Un total de 42 etapas van a tener a lo largo de 40 años, que van a dar vueltas y divagar en el desierto hasta que lleguen a la tierra prometida. 42 etapas. Y eso siempre se lo asocia ¿con qué cosa? Con nuestra vida también. En nuestra vida, hermanos, pasamos por distintas etapas. La infancia,
el crecimiento, la adolescencia, los jóvenes. Ahí yo saludaba a un amigo de la infancia, bueno, éramos tan chicos, ya grandecitos, pero y bueno, que han ido marcando, personas que han ido marcando nuestra vida, que han ido marcando algún episodio en nuestras etapas de la vida. ¿Y qué hay que hacer con las etapas de la vida? Hay que pasarlas, hay que ir avanzando. ¿Hacia dónde, pastor? Hacia la tierra prometida, a la tierra, a la eternidad, a lo que ha preparado, al plan que ha preparado el Eterno para con nosotros, para que las cosas nos vayan bien, para que seamos bendecidos en todas las cosas. El matrimonio, la familia, los hijos, la economía, la salud. Vamos a encontrar en las Escrituras, queridos hermanos, abundantes bendiciones para todas las áreas de nuestras vidas, instrucciones para todas las áreas de nuestras vidas. Entonces debemos ser sabios, decía, y apropiarnos de las promesas. Para allá, este fin de semana, en esta porción que hemos compartido desde el viernes, ayer con los hermanos aquí en la congregación, en Tanti, y hoy, en esa porción hay aproximadamente 50 instrucciones, no de las 613 leyes. Acuérdese, 10 mandamientos, son el decálogo que entrega el Eterno a Moisés y Dios se lo da al pueblo. 10 mandamientos que se van a desprender en 613 leyes, de las cuales decíamos ayer, el viernes, que 365 de esas leyes nos dicen no. No. La palabra para no, el artículo o es el pronombre, es lo en hebreo, quiere decir no. No lo hagas, no lo hagas, no te conviene. Entonces, cada día de los 365 días del año debemos estar atentos, porque va a haber seguramente en algún momento del día de esa jornada que el Señor te va a decir no, no lo hagas. Cuidado, no te conviene, no te edifica. Por eso, la atención a cada una de las instrucciones, eso va a provocar bendición. Las etapas, 50 etapas. Y el relato que vamos a compartir hoy está en Éxodo 24, Shemot. Shemot es la palabra para determinar el libro de Éxodo, como lo conocemos y lo vemos en Reina Valera, en el capítulo 24. Yo me imaginaba la escena cuando lo he leído al texto y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, a escudriñar. Tengo Biblia hebrea, tengo diccionario griego, de distintos materiales, y hay una cosa que me llamó muy fuerte, poderosamente, la atención en este relato, hermanos. Y muchas veces nosotros nos identificamos, yo personalmente me identificaba con este relato. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, sí, haremos, amén, vamos a hacer lo que el Eterno dice, lo que el Eterno Dios está pidiendo, lo que el Eterno Dios está demandando. Como un esposo, como un hijo, como un hermano, como un miembro, como individuo, o también como parte de una sociedad en la que estamos injertos, estamos metidos. Entonces, muchas veces las personas se apresuran a decir, sí, cuenta conmigo, cuente conmigo, o al mismo Señor, al hombre, a veces se puede engañar, al hombre se lo puede engañar, más a Dios, al Eterno Dios, no puede ser burlado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por eso, hermanos, no hacer votos, no hacer compromisos si no vamos a cumplir. Aquí vamos a ver en 2 ocasiones, 2 oportunidades que el pueblo dice, sí, amén, vamos a hacer todo lo que dice el Eterno Dios, vamos a cumplir, sí, y fue no.
pasó el tiempo y las pruebas, la misma palabra del Señor nos cuenta y nos dice que el pueblo no cumplió como nosotros. El pasaje central de la Biblia en el Salmo 118, 8, ese es el versículo entre todas tantas curiosidades de la palabra del Señor. Ahí está el versículo central, el mensaje central en el medio justamente de la Biblia, en el Salmo 118, 8, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová, en nuestro Elohim, nuestro Dios. Bendito es. O sea que tenemos que ser cuidadosos en quién estamos poniendo la confianza, porque el hombre falla, el hombre puede fallar, está muy expuesto a que falle y que no cumpla lo que a veces dice. Por eso vamos a leer, yo los invito ahí, Éxodo capítulo 24, hay un título acá, dice: Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Imagínense la escena, el episodio, los protagonistas. Por un lado, el eterno Dios que se va a acercar a ese monte, al monte de Dios, como es conocido, monte de Horeb, también se lo conoce como el monte de Horeb o el monte Sinaí, justamente ubicado en el desierto de Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, estoy leyendo Reina Valera 1960, dijo Jehová a Moisés: sube a Jehová tú, escuche, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Instrucción, ya tenemos la primera. Moisés, el representante, el líder, el responsable de llevar a un pueblo, sacar a un pueblo de un estado de cosas y llevarlo a otro estado de cosas, a la libertad, conducir ese pueblo. Es grande, es un pueblo grande. Dijimos que entre 2 y 3 millones. La Biblia dice, no da el número exacto, pero dice que 600.000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños y sin contar ancianos. Entonces se cree que aproximadamente más de 2 millones, entre 2 y 3 millones, que tiene que conducir y va a tener muchos problemas. Un líder, hermanos, tiene muchas situaciones. Como pastor se lo digo. ¿Y cuántos líderes? ¿Por qué? Porque hay problemas en las congregaciones. No existe una iglesia perfecta que usted diga: me voy a tal iglesia porque es perfecta. Hay una perfección. No existe. ¿Por qué? Porque están hombres que conducen, dirigen, direccionados por el Señor, por la palabra, pero tienen errores, tienen defectos y virtudes, por supuesto. No existe. Y bueno, y todos esos problemas venían a Moisés, y Moisés tenía que llevarse la carga de todo eso. Y el suegro, ¿se acuerda? Yitro, conocido en hebreo como Yitro, le va a decir: pone ancianos, que los ancianos atiendan los asuntos menos importantes, y lo más grosso, lo más que requiera mayor intervención, a eso lo haces vos. Pero las cosas pequeñas que lo arreglen los ancianos. Líderes, estamos viendo que el Señor habla a través de sus líderes, de los portadores, de los pastores, de los siervos, que tienen la responsabilidad de transmitir un mensaje sin levadura, sin agregado. Como la palabra del Eterno lo dice, así tiene que ser el mensaje, sin agregado. Ya basta de levaduras, basta de cosas raras que usted puede ver seguramente, y mucha gente se escandaliza. Yo me escandalizaba también cuando veía qué es lo que hacían en otras iglesias, a veces cosas, pero hermano, bueno, punto aparte. Líderes van a tener que acercarse a ese monte. Moisés, los sacerdotes, Aarón, Abiú, Nadab y los ancianos.
Pero, dice el versículo 2, Moisés solo se acercará. Moisés, el único, el representante. Moisés es un símbolo, una figura de lo que es el Mesías, el Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Entonces él sí se podía acercar. Y dice, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Ya habíamos compartido un episodio, unos capítulos anteriores, acerca del gran temor que sintió el pueblo cuando los truenos, cuando los relámpagos, cuando el sonido de bocina y cuando ese monte, el monte Sinaí, la cúspide, la punta del monte, humeaba, una nube lo cubría. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Si pudiéramos imaginarnos la escena, ser unos espectadores, aunque sean no protagonistas, unos espectadores de ese espectáculo. Versículo 3, estoy en Éxodo capítulo 24, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, escuche, y dijo el pueblo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso dijo el pueblo, amén, vamos a hacer todas las palabras que Jehová había dicho. Por eso, muchas veces vemos casos en las Escrituras de personas que hacen compromiso o que han hecho algún voto al Eterno y nunca lo cumplieron. Hay un proverbio que dice, cuando hagas voto, cuando hagas un compromiso con el Señor, no te demores en cumplirlo, porque Dios no se complace de los insensatos. Entonces hay que ser muy cuidadoso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Para qué lo demás? Dijo el Señor Jesucristo, el Mesías, dijo, lo demás está de más. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Aquí vamos a ver, y lo vemos a lo largo de la historia, que el pueblo dijo, sí, haremos la palabra, cumpliremos la palabra. ¿Sabe qué triste, queridos hermanos y amigos, saber como pastor, que nos ha pasado como 17 años ya de pastores, y conociendo mucho de las cosas del Señor por misericordia y por gracia, y vemos personas que por una emoción, por un sentimiento, dice, sí, cuente conmigo, lo vamos a hacer, o que el Señor cuente, nunca lo voy a dejar, nunca más voy a pecar y me voy a abrazar al Señor y a los mandamientos y a la palabra, y voy a comprarme una Biblia y voy a ayudar en la iglesia y vamos a ganar muchas más almas. Pasa el tiempo, pasan los días, los meses, y se enfrió, se fue el amor, no sé qué, no está más. Como en este caso, decían, haremos, sí, dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Fíjese que la importancia que nosotros estamos compartiendo ahora la Escritura, porque Moisés recibió la instrucción, la orden de ir escribiendo todas las cosas. Escribe, anota, escribe. Hoy estaba trabajando desde muy temprano en materiales de la iglesia y prédica y subiendo material y qué sé yo, imprimiendo, y digo, y lo creo, ¿no? Con otros pastores que comparten en el mundo entero, y se va a llegar el momento que se va a cortar la internet, se va a cortar, hermano, los mensajes, no va a haber escritura, no va a haber palabra, no va a haber Biblia. Eso la Biblia lo dice, esos acontecimientos. Entonces estoy imprimiendo y archivando y guardando todos los materiales. Es lo que Moisés hizo. Hasta el día de hoy tenemos las Escrituras, porque él lo escribió, las cartas del apóstol Pablo. ¿Cuántos
líderes que nos han dejado, bueno, la Torá, la instrucción, la palabra, la Biblia, la palabra del Señor. Y envió, dice el versículo 5, jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Un mover en todo el pueblo, el liderazgo, la cabeza, Moisés, los sacerdotes, los líderes, los ancianos, los jóvenes, con un mismo sentir, con un mismo deseo de hacer todas las cosas, toda la palabra que el Eterno había ordenado. ¿Y cómo lo iban a sellar a ese pacto, a ese compromiso? Con las ofrendas, con holocaustos. Y ¿sabe lo que hizo? Dice, un altar. Nuestra vida, queridos hermanos, debe ser un altar. Nuestra vida, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que hay un problema. Muchas veces las personas toman la forma del mundo o dicen, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Si todos se divierten, ¿por qué yo no? No os conforméis, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, al sistema. Más bien, dice, experimentar una renovación, un cambio en la mente, un cambio que va a favorecer, porque es un cambio espiritual. Dejar las cosas materiales, naturales, sí necesitamos de todas esas cosas, está bien, pero buscar un poco más, como lo dijo el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Por eso la importancia, la Biblia no dice sed llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Dice, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, hay problemas, pleito, pelea, muerte. Más bien sed llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Los jóvenes hicieron holocaustos, ofrendas. Moisés, dice el versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre de los holocaustos, de ese compromiso, de ese brit, de ese pacto que se iba a hacer ese día. Ese día era un día muy especial. Se iba a formar un pacto, se iba a hacer un pacto entre el pueblo y el Eterno. Esto es lo que compartimos. Si usted ha estado en una congregación cristiana, la Santa Cena, como se denomina normalmente, la Santa Cena, cuando decimos este es el nuevo pacto en mi sangre, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso fue una Pascua y hacía referencia a este hecho, a este estado de cosas, lo que iba a pasar. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, apareció la sangre, y la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Dos partes, el altar por un lado, la presencia del Eterno por un lado, y el pueblo de Israel por otro. ¿Cuántas tribus? Las 12 tribus estaban representadas ahí, más los extranjeros. ¿Se acuerdan que habían salido desde Egipto? Habían acompañado al pueblo. ¿Por qué? Porque habían visto que las obras que hace el Eterno, el Dios, el único y verdadero Dios de Israel, había hecho ante los ojos de los egipcios, con esas plagas, y ante los ojos de muchas naciones. Entonces dice que los extranjeros siguieron a ese Dios verdadero y único. Extranjeros, la Biblia nos habla, hay que prestar atención. Un pastor, Oscar Jiménez de México, a quien saludo también, dice, ojo aquí, ojo, porque habían extranjeros de distintas nacionalidades junto al pueblo de Israel, y el Eterno va a dar, y la Biblia dice que hay una ley, creo que está Deuteronomio 31, dice una ley tanto
para los naturales, para el pueblo de Israel, como para los extranjeros que estén bajo su techo, que se unan a este pacto y que sigan al único y verdadero Dios de Israel. Una ley. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. La traducción, paréntesis, las traducciones que tenemos, queridos hermanos, han sufrido cambios muy profundos a lo que es el original. La Torá es ley, es la ley de Moisés, la ley que entregó el Señor, la ley escrita, pero después en el nuevo pacto, el Brit Hadashah, vamos a encontrar también otras leyes que habla Rab Shaul, el apóstol Pablo. La ley del adulterio, la ley del pecado, varios casos que hay que entenderlos y hay que mirarlos a través de un anteojo hebreo para ver el contexto, el texto en el contexto, para que no se convierta en un pretexto. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjese cómo el pueblo está diciendo, ya en la segunda oportunidad, la tengo Ana Gómez de Paso de los Libres presente, diciendo como cada transmisión que realizamos. Ahí está, querida Ana, te saludamos, bendecimos, enviamos las más abundantes bendiciones para tu casa, la familia. Nos dice: bendiciones, pastores, Dios use sus vidas. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por compartir cada transmisión, cada mensaje que estamos justamente soltando al aire y compartiendo con todos nuestros hermanos. Haremos, segunda vez que el pueblo dice vamos a hacer, haremos todas, no dice algunas cosas. El pueblo mismo dice haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y agregan obedeceremos. Siempre se dice que el abecedario de Dios, el del Eterno, es O, B, D, C. No es A, B, C, D, no, es O, B, D, C. La obediencia, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la obediencia desata, la obediencia activa que los cielos se abran. Fíjese qué sencillo que es. Muchas veces decimos, nos cuesta, escuchamos a personas que dicen, no, es muy pesado lo que ustedes dicen, lo que no se puede cumplir, que la palabra, que no, que mejor, que sí, que no, por no obedecer, y buscan excusas y buscan la autojustificación para decir, si yo estoy bien, yo tengo el 0800 de Dios. Muchas personas dicen, no, yo tengo una conexión muy especial con Dios, yo tengo el teléfono de Dios, yo le llamo cuando lo necesito, y no es así. Hay un método, no hay, dice Yeshua HaMashiach, Jesucristo, aparece en escena diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es Él el camino. Derech, la palabra derech es camino. Él es el camino al Padre. Y Él dice, el que guarda mis palabras, ese me ama. Y el que guarda, el que obedece a mis palabras, ese es el que me ama. Y con mi Padre vendremos y haremos morada en Él. La obediencia provoca la bendición, queridos hermanos. No se alcanza con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Podemos ponerle muchas ganas de nuestro ser, poner mucho de lo nuestro, del yo, pero no, es Él el que hace las cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posibles. Aquí dice, vamos a hacer todas las cosas, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, del Brit,
Brit es pacto. Brit Hadashah, el nuevo pacto, pacto renovado, Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros. ¿A través de quién? ¿La sangre de quién? Del Mesías, de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es la que va a ser esparcida, hermanos. Y esa sangre que va a ser vertida en la cruz, hermanos, en el madero, en la estaca de ejecución, va a ser esa sangre hasta la última gota de su sangre. Y después dice la Biblia, perdón, que salió agua de su interior. Entonces, hermano, esa sangre es la que nos da el acceso. Nos da el acceso. Ya no había necesidad de un cordero no mayor de 1 año, sin ningún defecto, sin ninguna mancha, perfecto. Ya no había necesidad de eso. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, hay un episodio en Abraham e Isaac, cuando Abraham lo va a sacrificar a Isaac. Isaac dice que ya estaba todo preparado. Isaac le dice: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el puñal, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Eso pregunta Isaac: ¿dónde está el cordero? Y el padre Abraham le dice: tranquilo, Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y dice que cuando lo está por ejecutar al hijo, a Isaac, lo había atado como se acostumbra. La tradición lo dice, lo cuenta, se les ata las manos y los pies como a un cordero. Y dice que lo había puesto a su hijo ahí en el altar, en la leña, ya listo para sacrificarlo. Y se oyó una voz del cielo diciendo: no le hagas daño al hijo, Abraham, porque ya he visto el corazón, tu corazón ha sido probado. Y así somos probados nosotros. Y ese cordero, hermanos, va a aparecer en la escena, en la época, en el tiempo de Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jardén, en el Jordán. Juan el Bautista estaba diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, para que venga del cielo un tiempo de refrigerio. Y ahí estaba presentando al reino de los cielos cuando Jesús, Yeshua HaMashiach, aparece en la escena y dijo Juan el Bautista: ahí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quitó, hermanos, el pecado de todos los hombres. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero fue derramada, fue vertida, hermanos, hasta la última gota de su sangre en propiciación. En propiciación quiere decir por nosotros, hermanos. El sacrificio que se hacía de los animales inocentes se juntaba en un propiciatorio. Era una fuente donde se juntaba la sangre en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés, y se llevaba el sumo sacerdote una vez al año y presentaba esa sangre en el propiciatorio y la llevaba al lugar santísimo, y ahí era presentada la expiación por el pecado de todo el pueblo, de toda la nación, una vez al año. Y una vez y para siempre lo hizo el Mesías por nosotros. Una vez y para siempre. Y subieron, dice Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Nadie ha visto a Dios jamás, dice la Biblia. ¿Qué es lo que ellos están viendo? El escenario, la escena, el movimiento, los truenos, las bocinas, los ruidos, ese monte que humeaba. Mire a quién le permite ver las cosas. Mientras más escuche, hermano, amigo, si usted se acerca a Dios, si usted se acerca al Mesías a través de Jesucristo, de su palabra, de sus instrucciones, si rinde su vida,
su corazón, deja de lado el orgullo, la soberbia, la mentira, la envidia, los celos, las maldiciones, cuántas cosas, la murmuración, cuántas cosas, la deja de lado y dice: no, he decidido seguir a Cristo. Hay un himno, una canción que dice: decidido seguir a Cristo. Usted, a medida que se acerca, el Señor va a mostrar destellos de su gloria, porque nadie, la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios. No podría vivir la persona, sí, destellos, y la persona que se acerca dice que debe acercarse confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos, no hay velo, se rasgó el velo del templo a través de la sangre que se derramó, como está haciendo aquí Moisés ese pacto. Entre dos partes se hacen los pactos, los compromisos. Por un lado el altar, el eterno Dios, y por el otro lado el pueblo de Israel. Las 12 tribus más los extranjeros que estaban asociados, alineados a ese proyecto del pueblo de Israel. Y subieron, dice, los sacerdotes al monte y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un enlosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hay cosas, términos, hermanos, que no los podemos describir. La presencia en Apocalipsis, hay un relato que está también, un paralelo a este texto, acerca de la impresión de lo que es un estado de la Shekinah, de la gloria, destellos de la gloria del Eterno. Dice más: no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios otra vez, y comieron y bebieron. ¿Quiénes? Los sacerdotes. La Biblia dice que Él nos ha constituido, querido hermano, hermana, Ahim, Ahayot. Él nos ha constituido a través de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, nos ha constituido sacerdotes. Eso dice la palabra del Señor. Y en Apocalipsis, está en Deuteronomio, en Apocalipsis también Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 6, dice sacerdotes de un reino. En Deuteronomio dice sacerdotes de un reino, y Apocalipsis dice reyes y sacerdotes de un reino. Hay un solo rey. Eso es una traducción, que donde dice reyes es un reino, el reino del Eterno, el reino de Dios y su justicia. Él nos ha constituido sacerdotes de ese reino. ¿Para qué? Para ministrar, para servicio. Entonces dice el versículo 12, ya terminamos, han pasado 46 minutos de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dice que sabe que lo escribió en hebreo, el texto pictográfico, texto que ellos podían entender, que hasta el día de hoy se han encontrado los jeroglíficos, los textos en hebreo, las letras, el alefato, se han encontrado pruebas, hermanos, en lo que es en Egipto, todo el peregrinaje por el desierto de Sinaí, han encontrado todas estas cosas que son pruebas fehacientes del idioma que se hablaba en aquella época. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Va delegando autoridad, va delegando responsabilidades, porque solamente él, Moisés, tenía que subir al monte a buscar los mandamientos, los estatutos, los preceptos que el eterno Dios le iba a entregar. Pero delegaba ahí
los asuntos importantes. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuánto tiempo iba a estar Moisés ausente del pueblo. Entonces ya había dejado autorizado ahí a Hur y a Josué, Aarón, para que atendieran esos asuntos. Versículo 15, estoy en Éxodo 24. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte. Por eso decía que interesante es hacerse una imagen de las cosas, de la escena, el escenario, queridos hermanos, el pueblo, la incógnita, el tiempo de espera para recibir instrucciones, la nación, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños necesitaban instrucciones. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que no pequen, para que no erren el camino. Y dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días de ese acontecimiento, pero creo que se va a prolongar un poco más. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. En el 7º día llamó el eterno Dios a Moisés de en medio de la nube. Era el momento justo, el tiempo justo, en el lugar justo para recibir la instrucción, la Torá, que venía del cielo, del mismo corazón del Eterno. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Se hacen muchas expediciones. Muchas personas, geólogos, antropólogos, turistas, hacen el recorrido que hizo el pueblo de Israel desde Egipto, y pasan para hacer la misma trayectoria que hizo el pueblo. Mucha gente lo hace, lo han hecho y lo siguen haciendo. Y lo que veía hace un tiempo atrás, la cúspide, porque dice que la gloria se manifestó, dice cubrió por 6 días, y la apariencia de la gloria era, dice, como un fuego abrasador en la cumbre del monte. En la punta, en la cúspide, en la cumbre del monte, hermanos, se ha encontrado, se nota a simple vista, con imágenes satelitales. Usted puede ver en Google, puede ver en National Geographic, documentales, cómo es la cúspide del monte Sinaí, y se ve oscuro, quemado. Dice que teóricamente los geólogos han encontrado piedras que han sufrido esa piedra una temperatura, se cree que aproximadamente como en Sodoma y Gomorra, aproximadamente 50.000 grados centígrados, que las piedras se han convertido en cristal, en vidrios, y la tierra está toda quemada. Usted puede mirarlo en algún documental. Eso es la apariencia, fíjese lo que es, destellos de la gloria del Eterno, del Dios Todopoderoso. Y entró, ya terminamos el último versículo, el 18, dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Dónde? En el monte. En el monte. ¿Hace cuánto que no subís al monte? Hay que ir al monte. El monte es un símbolo, es una figura, es una alegoría de un estado de búsqueda. Buscar la presencia del Señor. La soledad, el desierto, el monte es un monte de oración, un monte de búsqueda, un monte de conexión, que se conecta a la persona. El Mesías, Yeshua HaMashiach, se acuerda que después del bautismo fue llevado por el Ruach, dice la Biblia, por el Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el tiempo de 40 días y 40 noches. Pasados los 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre.
Y ahí apareció el tentador, Satanás, Hasatán, el adversario, y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Y usted conoce la historia. 40 días en el desierto. La costumbre del Mesías, de Yeshua HaMashiach, siempre lo vemos en las Escrituras. Iba al monte a orar, subía al monte, estaba en el monte, porque ahí está la presencia. Esto es, queridos hermanos, lo que quería compartir con todos ustedes. 55 minutos prácticamente de la hora 19, anduvimos bien con el tiempo. Les saludo, les bendigo, muchísimas gracias por su mensaje, muchas gracias por compartir con nosotros. Puede visitar nuestra página en YouTube, ahí puede entrar, dele me gusta, suscríbase, para que otras personas también puedan conocer. Visite nuestra página en YouTube, Raúl Cajas, ahí está, y va a ver, hay una cantidad de videos para que usted pueda compartir o pueda escuchar o pueda... Muchísimas gracias por el tiempo, por su dedicación. Mañana estamos con más Palabra del Señor a partir de las 19 horas. Mientras tengamos vida, tengamos fuerza, tengamos aliento, tengamos los recursos, las herramientas, vamos a compartir con todos ustedes, con aquellas personas que tal vez están por primera vez o van a escuchar este mensaje. Algo va a suceder en sus vidas. Así que ese es el deseo de que la persona que recibe el mensaje pueda escudriñar la Escritura, la palabra puede hacer un impacto en su corazón. Muchísimas gracias. Shalom, queridos hermanos, hasta mañana. Bendiciones.